Y mi chico, qué bueno que es Safari, que se lo come todo. Muy bien, Safari, que se lo come todo, que es más bueno. Vale, come. ¿Qué? ¡Hala! ¡Qué bueno! Hola bicheros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos nos habéis preguntado a través de las redes y en los comentarios aquí debajo, y es cómo alimentamos a nuestros tupinambis, ¿vale? Tanto a los Rufed Thens como a los Merianae. Así que vamos a explicarlo. Muchos de vosotros ya habéis visto en algunos de los vídeos que hemos subido sobre ellos que estos animales son completamente omnívoros. ¿Qué significa esto? Que comen absolutamente de todo. Y cuando decimos de todo, es de todo, desde carne, pescado, fruta, verdura, incluso un alimento nuevo que vamos a empezar a probar hoy y por el cual hemos hecho este vídeo. En estos vídeos de los que os hablo que ya hemos hecho, habéis visto cómo le hemos dado plátano, cómo le hemos dado manzana, cómo le hemos dado vegetales, rata, ratón, pollito, y la verdad es que todo les encanta, y yo creo que esta es la clave de una dieta sana y equilibrada, ¿vale? Sobre todo que sea variada, y más con animales de este tipo que comen absolutamente de todo. Un pequeño apunte, como ya sabréis, los animales carnívoros, los animales que comen carne, pescado principalmente, a la hora de defecar apesta muchísimo, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos cuidar a este tipo de animales. No es lo mismo alimentar a animales que comen prácticamente vegetales o fruta que animales que comen carne, pescado y este tipo de alimentos, ya que a la hora de hacer la digestión y sacar la caca, esta apesta muchísimo y para muchas personas esto puede llegar a ser desagradable. Y digo esto porque estos animales no cagan como caga una pogonita, que ya huele, quien tiene experiencia, sino hacen cositas bastante grandes. Pues bien, además tenemos que decir que estos animales hibernan, como muchos de vosotros ya sabréis. El que no lo sabe, el que no lo sabía, pues ya lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que durante una gran parte del año prácticamente no comen y durante otra gran parte del año devoran, ¿vale? Tienen una respuesta a la alimentación muy fuerte. Aunque luego con el paso del tiempo se vayan calmando un poquito, la comida les pierde y necesitan cantidades enormemente grandes de comida para saciar su apetito. Con esto no quiero decir que todos los días les tengamos que dar una barbaridad, porque si no ya sabéis qué pasa con los reptiles. Engordan y a la larga engordan mucho, quiero decir. Tienen que estar evidentemente gorditos en su justa línea. A la larga todo esto son problemas de obesidad si nos pasamos en la alimentación, lo que se traduce sobre todo en problemas de hígado. Nosotros normalmente utilizamos plátano, manzana, zanahoria, hacemos una pequeña mezcla de ensalada, ¿vale? Se la ponemos y ellos con gusto la devoran, y también complementamos todo esto con pollito pequeñito, con rata y con ratón, como os he dicho. Ahora dejaremos unas imágenes para que veáis lo bien que responden a estos alimentos. Pero el motivo de este vídeo es otro, y es que vamos a intentar suplementar la dieta con otros alimentos, ¿vale? ¿Con qué alimento lo vamos a intentar suplementar? Con pienso de perro, ¿vale? Tanto húmedo enlatado como pienso seco, el cual vamos a intentar ofrecer de manera seca. Ya nos han informado de que probablemente no lo quieran, así que lo que haremos será humedecerlo un poco y observar cómo reaccionan. Muchos de vosotros podéis pensar, alimento de perros, esto no es correcto, esto sí es correcto. Con estos animales existe el eterno debate. Al ser omnívoros, la variedad de alimentos que pueden tomar es muy grande. Esto no significa que esta comida sea la mejor, ni mucho menos. Pero nosotros nos hemos molestado en leer, en buscar, en preguntarle a la gente, a gente que tiene mucha experiencia, ahora tenemos aquí, y nos han dicho que en verdad que no hay ningún problema. De hecho, muchos de ellos lo utilizan como dieta base, cosa que nosotros no haremos porque también se puede encarecer un poquito, ¿vale? Entonces ya cada uno que decida, ya no es que se pueda encarecer, es que como decíamos antes, nosotros queremos ofrecer a nuestros animales una dieta variada, ¿ok? Respecto al pienso que utilizamos, sea húmedo o seco, tenemos que tener una cosa bien clara, y es que este tiene que ser libre de maíz y de arroz.
¿Y por qué tiene que ser libre de esto? Porque los reptiles no son capaces de digerir este tipo de alimentos, ¿vale? Y la industria utiliza estos dos compuestos básicamente para aumentar el peso sin aumentar el coste, es decir, para aumentar la producción de una manera muy barata. No le hace absolutamente nada bien tanto el maíz como el arroz a nuestros reptiles, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando intentemos ofrecer a nuestros animales alimentos de este tipo, ¿vale? Recordad, libre de maíz y de arroz, por favor, es muy importante. Aunque se lo demos una vez no va a pasar absolutamente nada, pero no tenemos que abusar de este tipo de alimentos, por lo que os digo, no lo pueden digerir. Y a la larga y a la corta también, como sucedía anteriormente, son problemas de salud que podemos evitar de una manera muy sencilla. ¿Con quién hemos hablado nosotros? Pues nosotros le mandamos un mensaje a raíz de una serie de publicaciones que vimos y de otras que leímos en otras partes a Tai, ¿vale? Tai es un criador de Florida, es un genio criando este tipo de animales, todo lo que es iguánidos en general también y varánidos, y preguntándole nos dijo que no había ningún problema, ¿vale? Esta respuesta crea un poco de controversia, y digo controversia por lo que os he dicho anteriormente. Hay gente que no es para nada partidaria de alimentar a nuestros animales con este tipo de comida. Nosotros, sin embargo, pensamos que cuando una persona cría muchos cientos de este tipo de animales al año, no tiene ningún problema y tiene muchísimos años de experiencia, pues aunque sea solo un poquito, deberíamos escuchar su opinión, su experiencia e intentar ponerla en práctica. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Esto que veis aquí en pantalla es, como ya os he dicho antes, básicamente es comida de perro, tanto enlatada, húmeda, con tipo paté, ¿vale? Que les gusta mucho porque además el olor es muy fuerte, como seco. Ya nos han dicho que seco les va a costar un poquito más, pero bueno, nosotros vamos a probarlo. Así que el vídeo lo vamos a dejar aquí, os vamos a dejar unas imágenes de ellos comiendo, ¿vale? Este tipo de alimentos, y pasado unas semanas, unos meses, os diremos qué tal van y qué nos parece a nosotros esta comida. Tanto hablando desde el punto de vista de la salud de los animales como desde el punto de vista económico, ¿ok? Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que para muchos haya sido de ayuda, simplemente era un poquito informativo, y más adelante el siguiente vídeo que hagamos sí que será ya dando nuestra propia experiencia con esta comida, ¿vale? Y además la relacionaremos con toda la experiencia que tenemos alimentando con el resto de alimentos que hemos dicho, ¿vale? Fruta, carne, pescado, vegetales. Así que muchísimas gracias, bicheros, por haber visto el vídeo. Dejadnos abajo qué os parece este tipo de alimentación para nuestras mascotas, para este tipo de mascotas. Y también nos podéis dejar abajo cualquier tipo de sugerencia sobre los vídeos que queréis que hagamos, ¿vale? Así que sin más, un fuerte abrazo, bicheros, nos vemos en la próxima y hasta luego.